yo creo que la mujer en el mundo del podcast está ocupando y va a ocupar un lugar fundamental. Estamos insertos en esto que algunos expertos han llamado la era de la audificación. No podemos entender o no sería comprensible la verdadera eclosión del podcasting si no confluyera a su vez con tres tendencias contemporáneas muy interesantes. La primera es este capitalismo de plataformas, la segunda tiene que ver con las tecnologías sin contacto y hay un tercer elemento que a mí me parece muy interesante, que es el florecimiento de nuevas narrativas digitales. ¿Qué es lo que el mundo del podcast puede aprender de la radio? Porque puede aprender muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la radio sigue siendo, como lo dice Iñaki Gabilondo, el medio más caliente que existe, ¿no? Entonces, él dice también esto de que la radio del futuro será como sea la sociedad del futuro. Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. Temporada número 2, episodio 1, Mujeres de Audio. María Jesús Espinosa, directora de Podium Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Y esta vez se demoró, pero hemos tomado vacaciones como correspondía, pero volvemos con las alforjas cargadas de ideas, de propuestas, de proyectos y por supuesto de este amor apasionado que tenemos por el mundo de la radio. En esta segunda temporada vamos a tener muchas novedades. En primer lugar, estamos empezando con Mujeres de Audio. Sí, el rol fundamental que la mujer tiene en la industria del podcasting, en la industria de la radio y lo que está pasando en el mundo. Por eso es que este primer episodio comienza con la directora de Podium Podcast, pero en los próximos episodios vamos a seguir conversando con otras mujeres del mundo del audio y del mundo de la radio. Por eso, bajo el hashtag Mujeres de Audio, es que vamos a empezar esta segunda temporada. Este año 2021 presenta grandes retos para el mundo de la radio y para el mundo del audio. Vamos a repasarlo en 3 puntos esenciales. En primer lugar, la digitalización de la radio. En segundo lugar, la monetización del podcast. Y en tercer lugar, el rol fundamental que cumplen estas nuevas redes sociales de audio que comenzaron con Clubhouse, pero que van a continuar seguramente con Spaces y con lo que dicen que también Facebook estaría preparando. Así que hoy tenemos un gran episodio con la directora de Podium Podcast que se va a dividir en 2 partes. Vamos a escuchar la primera y en una semana tendremos la segunda parte de esta entrevista. En esta segunda temporada hay una novedad y es el debut de Lucy. Lucy es la voz de inteligencia artificial que me va a acompañar a lo largo de todo este año para presentar las biografías de cada uno de los invitados. No perdamos más tiempo, así que Lucy, por favor, presenta a nuestra primera invitada. Muchas gracias, Jorge. Estoy feliz de acompañarte en esta temporada de Mediaventurados. María Jesús Espinosa es la directora de Podium Podcast y Podium Studios, la empresa líder en la producción de audio digital en español. Es periodista y vive en Madrid. Ha hecho su carrera en 2 áreas profesionales, la radio y la prensa escrita. En el diario El País tiene un blog muy recomendable para seguir, Días de Vino y Podcast. Allí escribe sobre la apasionante transformación que se vive en la era de la audificación. Los proyectos de audio digital que ha dirigido han ganado 2 premios Ondas en España. Le apasiona la radio, las nuevas narrativas de audio y la lectura. María Jesús, bienvenida a Mediaventurados. María Jesús, en el año 2020 se habló de que fue el año del podcasting. De hecho, los grandes medios de comunicación del mundo empezaron a publicar artículos de opinión, de análisis sobre cómo el podcasting se ha convertido realmente en un auténtico furor, tanto en la producción como también en el consumo a nivel global. ¿Cuál es tu mirada desde tu rol, ¿no?, de responsable, de directora de Podium Podcast y de Podium Studios? ¿Cuál es tu visión del año 2021 para el podcast después de lo que fue el año pasado?
Ujú. Bueno, yo creo que es verdad que 2020 ha sido un año crucial para el audio en general y para el podcast en particular, y en el caso de Podium, por ejemplo, ha sido muy positivo también en términos de crecimiento. Hemos subido casi alrededor de un 28% más de descargas que el año anterior, ¿no? Yo creo que hemos visto que la escucha de podcast ha crecido durante el confinamiento y luego se ha mantenido casi igual, incluso se ha superado que antes del confinamiento. Y hay una parte que a mí me sorprendía, porque yo creo que al principio muchos pensamos que quedándonos en casa el podcast es ante todo una escucha mucho más íntima, mucho más atenta, que no favorece demasiado la escucha colectiva, pero sin embargo creo que hemos encontrado nuevos momentos y nuevas rutinas de escucha. En cuanto a rutinas de producción, pues te puedes imaginar, y este podcast que lo grabamos con una de esas grandes herramientas que hay ahora, ha sido todo un reto, ¿no? Porque bueno, hay que aprender a trabajar a un ritmo diferente, pero siempre con estándares de calidad. Yo creo que el reto ahora es ver qué pasa verdaderamente con el año 2021, ¿no? Hemos vivido efectivamente esa eclosión en el año 20, que yo creo que al final es la culminación de un camino bastante largo. Creo que, en mi opinión al menos, la emergencia, la entrada de grandes tecnológicas en la industria ha sido fundamental con esta idea del capitalismo de plataformas, ¿no? Creo que ha sido definitiva, y a la vez, al mismo tiempo, es verdad que conlleva un cierto riesgo, ¿no? Porque este capitalismo de plataformas también tiene esa natural tendencia a la monopolización, que en algún momento puede perjudicarnos, y imaginemos que en un futuro algoritmos de estas plataformas premian un tipo de contenido y solo muestran ese tipo de contenido, y el podcast deja de ser ese espacio tan libre, democrático, de nuevas voces. O sea, aquí, María Jesús, es como que vieras algo, cierto riesgo a como lo que vemos en redes sociales, ¿no? Que es finalmente algoritmos que no tienen ninguna mala intención, son simplemente algoritmos que lo que hacen es básicamente mostrarnos solamente contenido de interés sin poder darnos esa otra mirada para poder incluso abrir nuestro análisis. Es decir, que este capitalismo de plataformas empiece solamente a mostrarnos aquellos podcasts que nos parecen fascinantes y maravillosos, y no podemos encontrar también otras miradas y otras visiones. Bueno, al final los algoritmos y la inteligencia artificial lo que hace fundamentalmente es organizar la información y mostrarnos aquellos contenidos que en principio serían más afines a nosotros. A mí eso me parece que, por supuesto, es positivo, pero creo que también es necesario un cierto grado de asombro, ¿no? Hay un libro muy interesante de Bruno Patino que se llama La civilización de la memoria de pez, que lo que dice, la idea más o menos es que, bueno, si siempre nos ofrecen los contenidos que nosotros ya sabemos que nos gustan, ¿cómo vamos a descubrir nuevas voces? ¿Cómo vamos a descubrir nuevos contenidos si los algoritmos, o en Netflix o en HBO, solamente nos dan esos contenidos que por nuestros datos y nuestro historial de escucha o visionado ya sabemos que nos gustan? Y bueno, yo creo que es cierto que todavía esto no ha llegado al mundo del podcast como tal, pero es posible que suceda. Yo creo que si el año 19 de alguna manera instauró la plataformización del audio, con la llegada de Spotify, sobre todo en febrero del 19, comprando Gimlet Media, Parcast y todo este gran desembolso económico que hizo, yo creo que 2020 lo que ha supuesto es la audificación de las plataformas, que es algo, aunque parezca lo mismo, en realidad es bastante diferente, y estamos viendo y vamos a ver cada vez más. La última ha sido Amazon, como ha entrado absolutamente en el mundo del podcast, y no desde Audible, que es una plataforma interesantísima, pero que sobre todo está relacionada con
con los audiolibros, ¿no? YouTube Claro. ya está haciendo anuncios de audio, Twitter se está metiendo en el audio y bueno, luego está todo esto maravilloso que estamos viviendo también del audio social con la multitud de plataformas que están surgiendo. Ya sabes que ahora lo más trendy es abrirse una sala en Clubhouse y ponerse a hablar de cualquier cosa, ¿no? Interesante, Pero, María Jesús, ver el informe del IAB, ¿no? Del 2021 que arranca con el mundo del audio y dice que 1 de cada 3 dispositivos inteligentes hacia finales del 2021 van a estar vinculados con los altavoces, con lo cual el audio en esto tiene una gran oportunidad. Claro, estamos insertos en esto que algunos expertos han llamado la era de la audificación y yo creo que no podemos entender o no sería comprensible la verdadera eclosión del podcasting si no confluyera a su vez con 3 tendencias contemporáneas muy interesantes. La primera es este capitalismo de plataformas del que hemos hablado. La segunda tiene que ver con esto que estamos hablando también de las tecnologías sin contacto, es decir, durante mucho tiempo y todavía a veces en la actualidad los tecnólogos han infravalorado el poder de la voz como no solo como medio comunicativo, sino como un vehículo social. Creo que ahora la posibilidad de relacionarnos con la tecnología a través de la voz, acabas de dar el dato de la IAB, va a ir creciendo cada vez más. Y hay un tercer elemento que a mí me parece muy interesante, que es el florecimiento de nuevas narrativas digitales que normalmente crecen y se desarrollan con la emergencia de estas aplicaciones. Es decir, las salas de Clubhouse tendrán que desarrollar su propia narrativa, TikTok está desarrollando su propia narrativa, Instagram, por supuesto, lo ha hecho, Twitch lo está haciendo. El podcast, en mi opinión, entra dentro de esta nueva narrativa digital que, si bien es heredera directa de la radio, y yo ahí sí que soy muy categórica, es cierto que tiene una gramática propia, pero muy moldeable y eso le permite estar en prácticamente todos los sectores de la sociedad, ¿no? Puede estar puedes hacer un podcast para un museo, puedes hacer podcasts relacionados con sanidad, esa hiperespecialización que ahora, esta idea casi de que me gusta mucho, que el nicho, o sea, muchos nichos es el nuevo mainstream y eso es realmente así. Claro. María Jesús, tú trabajas finalmente en lo que es la planificación, la creación, la producción y también la distribución de podcast a través de Podium y a través de todas las plataformas donde obviamente Podium distribuye su contenido. Sin embargo, hay un punto que es fundamental en la industria del podcasting y que a veces genera un poquito de resistencia, sobre todo cuando los medios tradicionales miran estas narrativas. Y básicamente estamos hablando de plata, estamos hablando de la rentabilidad. De cara a seducir, clientes que vean las oportunidades comerciales y de cara a poder generar un mayor ingreso, ¿cuáles podrían ser para ti, las principales líneas de trabajo o estratégicas para poder explicarle a los clientes esta posibilidad de hablar en el podcast? Bueno, la verdad es que nosotros te diría que casi desde el principio hemos tenido muy, muy claro que el retorno económico es algo fundamental para el sostenimiento de la empresa, ¿no? Y desde luego desde junio del 16 que empezó Podium hasta este año 2021 te puedes imaginar la evolución tremenda que hemos visto, no solo en cuanto al conocimiento del propio formato, porque en el año 2016 no mucha gente sabía lo que era el podcast, ahora esta especie de eclosión que hay. En este tiempo ha sido, como dices, muy importante una labor de evangelización del formato y muy especialmente con marcas y con agencias creativas para que entiendan el formato podcast como algo absolutamente complementario a la radio y algo mucho más hiperespecializado donde las audiencias están más segmentadas y donde puedes ir a un público que de alguna manera
tenga que ver mucho más directamente con tus intereses. Sabes que nosotros en Podium en el año 19 abrimos esta nueva línea que es Podium Studios y que es una especie de productora de agencia que está muy, muy centrada en el formato de branded podcast, que para nosotros es sin duda una de las principales vías de negocio y de las principales líneas de ingreso del proyecto. Y la verdad es que es muy emocionante ver cómo pues ahora son las marcas las que nos buscan a nosotros para que construyamos shows para ellos, ¿no? Hemos tenido además la posibilidad de trabajar con marcas increíbles como Coca-Cola, como Fisher-Price, como Iberia, como IKEA. Ahora estamos trabajando con Correos, con Acciona. Es decir, es muy, muy emocionante ver esa especie de aprendizaje que también están teniendo, aunque por supuesto, como dices, todavía hay muchas cosas que explicar. Creo que en este sentido es muy, muy importante también el de ver cómo se manejan las expectativas, ¿no? Y que el cliente entienda muy bien lo que sí es un podcast y lo que no es un podcast. Y que entienda también, hablabas de la distribución antes. Bueno, no te creas que lo de es decir, el podcast nace fundamentalmente como un negocio de multidistribución. Tú tenías un podcast y a través de un RSS lo compartías por todos los sitios, pero es que ahora estamos yendo de la multidistribución a la exclusividad y yo creo que dentro de muy poco incluso iremos a la exclusividad bajo suscripción. O sea, no solo tendrás que escuchar un podcast en una plataforma en concreto, sino que quizá probablemente tendrás que pagar por ello. Nosotros creemos en la multidistribución porque creemos que colocar el contenido es importante. Distribución no significa solo, por supuesto, que esté disponible en todas las plataformas. Yo creo que distribución significa poner el contenido en el camino de la atención. Y eso significa aprovechar y situarlo allí donde la atención ya existe. Claro. Y eso es importante y hay que hacer reflexiones porque además como todo esto cambia tan rápido, hemos de ser muy flexibles y muy ágiles a la hora de tomar estas decisiones y luego, por supuesto, explicárselas a los clientes. ¿Sabes qué? Quería llevarte, María Jesús, a un tema que surge a raíz de un informe que se ha publicado recientemente en los Estados Unidos. Lo que dice básicamente es que el rol de la mujer en la radio, ¿sí? Es un informe sobre la radio, el rol de la mujer ha ido ganando presencia en los últimos años en el mercado de radio de los Estados Unidos, pero todavía el dominio es abrumadoramente masculino, tanto en la gestión, dirección, gerenciamiento de empresas de radio, como también en el ámbito de incluso de la conducción. O sea, hay claramente más voces masculinas que femeninas en la radio norteamericana. Y tú que eres una de las mujeres, digamos, de audio, ¿no? Las mujeres de audio más importantes de habla hispana, yo quería preguntarte si en la industria del audio digital se está viviendo una situación también similar a como pasa un poco en la industria de la radio, donde sigue siendo abrumadoramente masculina, o ciertamente en el mundo del audio digital está más diversificado y más igualado ese mercado, tanto en los roles importantes, digamos, como el tuyo, como directora de Podium, sino también en la parte de producción. O sea, ¿está más equilibrado allí? Sí, yo creo que sí, que sin duda una de las cosas que ha ofrecido el podcast como este formato, diríamos, más democrático, ¿no? Que entra en relación con otros como en su momento YouTube o Instagram o TikTok, es la posibilidad de que muchas mujeres literalmente hayan alzado la voz, ¿no? y hayan decidido grabar y realizar sus propios podcasts, porque son ellas su propio medio de comunicación. Creo que yo el año pasado recuerdo que justamente con motivo del Día de la Mujer escribí un artículo en El País que hablaba de eso, ¿no? Del poder femenino en los podcasts en español. Y hablaba en español, pero es que
no cabe duda que si hay un momento, uno de los grandes momentos decisivos de la historia del podcasting es el año 2014 con un podcast como Serial, cuya directora y máxima pensadora es una mujer que se llama Sarah Kenny. Pero si nos vamos al podcasting en español, podemos pensar en Carolina Guerrero como CEO de Radio Ambulante, Martina Castro como CEO de Adonde Media. Tenemos la mujer que ha de alguna manera cambiado toda la estrategia de audio de Spotify, es una mujer. Creo que realmente sí que yo noto una gran presencia de la mujer en el mundo del podcast, en el mundo del audio. Si vamos a la parte de tecnología, bueno, pues tú has hablado con Ana Ormaechea, pero Lourdes Moreno, es decir, hay y de creadoras, ¿no? Yo creo que hay creadoras fascinantes. Pienso en Isabel Cadenas, en Carola Solé y en mi propio equipo tengo gente maravillosa, Ana Alonso, Jimena Marcos. Es decir, creo que vamos hacia eso y me parece además que es un formato muy interesante para que buena parte de nuestros intereses se puedan expandir mucho más, ¿no? Yo creo que la mujer en el mundo del podcast está ocupando y va a ocupar un lugar fundamental. Ahora incluyo las recomendaciones de podcast y quiero recomendarte uno que se llama 5W. Es un medio que está en manos de sus propios trabajadores. Se trata de un equipo de 8 periodistas y un experto en web que una vez al mes publican un episodio especial con desarrollos muy profundos, temas de medio ambiente, temas de conflicto, temas sociales. De verdad, es un podcast para disfrutar y suscribirse. Te lo repito, 5W, 8 periodistas españoles y un especialista web, realmente muy, muy recomendable. ¿Qué crees que todavía le falta? O sea, ¿cuáles serían esas todavía carencias del podcast para poder lograr incluso un alcance ya y no quiero decir una masividad como ya lo han alcanzado ciertos productos como Netflix, que ya realmente los cientos de millones? O sea, ¿qué le faltaría para, según tu visión, o qué se debe mejorar en el mundo del podcasting para lograr ese último tramito que le falta para llegar a hacer esa explosión? Bueno, yo creo que faltan bastantes cosas, ¿eh? Y yo, aunque es verdad que soy una entusiasta y, bueno, ya lo sabes que me encanta hablar del podcast y creo absolutamente en el formato, todavía quedan muchísimas cosas para hacerlo más grande. Para mí una de las principales tiene que ver con sofisticar todavía más la tecnología de la publicidad, ¿no? O sea, a mí me parece que seguir midiendo como medimos los podcasts únicamente por descarga o escucha de un único minuto, me parece que a la larga puede provocar ciertas desconfianzas, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante, por ejemplo, las tasas de consumo, saber que nuestros podcasts se consumen en un 80, en un 90, en un 100%, porque creo que eso al cliente le va a dar una idea de lo absolutamente comprometidos que están los oyentes con nuestros contenidos. Creo nuevamente que la distribución, como hemos hablado antes, es un elemento clave ahora mismo. Vivimos en un ecosistema de podcast absolutamente atiborrado de contenidos y es muy difícil que un contenido tuyo llame la atención de alguna manera. Creo que también todo lo que tiene que ver con la indexación del audio, ¿no? El audio ha sido durante mucho tiempo, y eso que Google está trabajando mucho en ello, prácticamente invisible para los buscadores. Y si tú no estás en un buscador como Google, eres invisible. Puedes hacer el mejor contenido sobre el mejor caso en concreto que si tú eso lo buscas en Google y ese audio no aparece. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con esta idea del etiquetado, la transcripción, la idea de hacer el audio más visible, ¿no? Claro. Creo incluso
que aunque estemos viviendo en esta edad dorada del podcast, como lo llama mi amigo Jorge Carrión, creo que sigue persistiendo un problema conceptual. Yo no creo que haya tanta gente que sepa lo que es un podcast y no creo que haya tanta gente que sepa distinguir, por ejemplo, entre un podcast de programa y un podcast nativo digital. Y eso lo vemos como en grandes plataformas de podcast están conviviendo en igualdad de condiciones y quizá debe ser así. Podcast de programas, podcast nativos digitales, incluso audios de programas de televisión, que eso no son podcasts, son audios de vídeo, ¿no? Claro. Y creo que, por ejemplo, hace falta también una estandarización de métricas para todos. Es verdad que la IAB tiene sus filtrados, pero no todos miden igual, con lo cual ir al mercado con métricas distintas, pues, es decir, creo que eso hay que mejorarlo. Y por último, y aunque también ha habido avances importantes, creo que hay un difícil, esto que llaman los americanos el shareability, ¿no? La capacidad de compartir audio en redes sociales. Ahora mismo hablo de formato podcast, ¿no? Que es algo totalmente diferente a estas nuevas aplicaciones de audio social, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que queden, sin duda, cosas por mejorar y yo personalmente ya desde el lado de contenido que me gusta mucho la industria, pero me gusta mucho el contenido, creo que necesitamos una mayor experimentación formal, ¿no? Yo echo de menos que seamos más atrevidos a la hora de imaginar nuevos podcasts, porque al final lo que tiene el sonido es eso, ¿no? Es la posibilidad de imaginar cualquier mundo posible y contado de cualquier manera. Si tú tienes que ver hoy cómo está la radio, ¿no? Y ya no hablo específicamente de la SER, hablo de la radio como industria en general. Sabemos que las audiencias más jóvenes, muy digitales, los centennials, no se conectan tanto con la radio en vivo como la generación anterior. Pero sí es cierto que estos centennials consumen formatos visuales breves, son los que también se han acercado y más han descubierto el mundo del podcasting. Entonces yo ahí quería preguntarte tú, ¿qué crees que, por ejemplo, la radio debería cambiar o mejorar para que esas audiencias jóvenes se acercaran al formato de radio? Uh-huh. Bueno, yo antes de responder a tu pregunta, que la voy a responder, no es que me la quiera saltar, creo que sería de justicia también hacerla al revés, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo del podcast puede aprender de la radio? Porque puede aprender muchísimas cosas, ¿no? Y a veces en el mundo del podcast algunos pecan o pecamos, que puede ser de un cierto adanismo, ¿no? De esa sensación de estar descubriendo algo o de hacer algo por primera vez, y cuando tú vas a partes de la radio más expresiva en España, por ejemplo, con toda esa enorme tradición de radionovelas o trabajos como los de Chicho Ibáñez Serrador, dices, Dios, ¿qué hubiera hecho esta gente con una tecnología como la de ahora, ¿no? Entonces te diría, yo aconsejo también que miremos atrás porque es importante. Y ahora respondiendo a tu pregunta, yo creo que actualmente el nivel de penetración de la radio sigue siendo enormemente amplio si lo comparamos desde luego con el podcast, y esto es así, claro, ¿vale? Pero también al mismo tiempo todos los estudios en cualquier parte del mundo, el último es uno que realizó justo hace un par de semanas Prodigioso Volcán y SEIM, hablaba de aumentos considerables del consumo de podcast, ¿no? Internautas en España pues ya habían subido alrededor de un 6%, ya estamos en 47,1% de los internautas españoles escuchaban podcast. Yo creo y estoy como verdaderamente segura que la convivencia entre la radio y el podcast debe ser absoluta y que más de poner una serie de metas al podcasting para que iguale a la radio en términos de penetración o de consumo, lo que hemos de hacer, en mi opinión, es crear un crecimiento sostenido que
pueda hacer perdurable la industria, y ojalá los podcasts duren casi 100 años como lleva la radio. Yo creo que en el futuro, por decirlo de alguna manera, no habrá, en el futuro y en el presente, no habrá una separación nítida entre radio y podcast en función de contenidos, sino más bien eso lo estamos viendo en función de moods, de actitudes, de disposición, qué es lo que nos apetece escuchar en cada momento. Yo creo que la radio sigue siendo, como lo dice Iñaki Gabilondo, el medio más caliente que existe, ¿no? Entonces, él dice también esto de que la radio del futuro será como sea la sociedad del futuro. Y uno podría pensar que aquello más pegado a la inmediatez y a la actualidad seguirá quedando para la radio, porque yo de verdad creo que ahí su poder es imbatible, la credibilidad, la capilaridad en lo local, y que el podcast puede ir avanzando en contenidos atemporales, de profundidad, de ficción, hiperespecializados. Y creo que así se van a repartir. Es verdad que uno de los grandes retos que tiene la radio es el rejuvenecimiento de audiencias. Pero algo que por ejemplo, una plataforma como Twitch nos ha demostrado es que el consumo en vivo, el consumo en directo, a los jóvenes les gusta si el contenido les atrae. O sea, de alguna manera, para mí, la gran lección de Twitch y lo que desmitifica Twitch es que a los jóvenes les gustan los contenidos cortos, falso. Hay directos que duran 6 o 7 horas. On demand es mentira, están delante en directo horas y horas. Entonces, creo que estos dos datos pueden ser muy positivos para la radio, porque retoman algo que la radio lleva haciendo hace muchísimo tiempo. De todas formas, cuando hablamos de consumo de podcast, es cierto que el consumo de podcast ha rejuvenecido audiencias, pero como bien has dicho, los centennials, los chicos y chicas de 15, 16, 17, 18, no están escuchando podcast. Escucharán, pero están en otros formatos como TikTok, como Twitch. Son un poquito más mayores, pues probablemente entre 25 y 45 los que están escuchando podcast, que ya supone un rejuvenecimiento de audiencias, ¿no? Pero tú decías recién, María Jesús, algo que tomo cuando mencionabas el caso de Twitch, ¿no? O sea, la idea del directo sigue siendo supremamente atractiva para las audiencias. La idea del contenido solamente corto también es un mito. Y ahí hay como una tercera pata que quienes venimos del mundo de la radio de muchos años siempre hemos pensado en que es verdad que la radio interactúa, pero sigue siendo un formato como muy lineal, es decir, la gente escucha a través de un receptor. Twitch ofrece esa posibilidad de interacción directa en tiempo real, en donde uno ve que los principales conductores y los más exitosos en Twitch finalmente están también fomentando un diálogo donde la voz del participante a través de un comentario o a través de una llegada o ahora a través de Clubhouse, que es la posibilidad de abrirle el micrófono a la participación directa, parece que al estar integrada también contribuye, ¿no? O sea, como que esa generación centennial dice, ya, mira, me gusta el directo, me gustan los formatos largos, pero oye, déjame participar, déjame ser parte, ¿no? Yo creo que es fundamental la interactividad en cualquier aplicación y en cualquier formato que pensemos en un futuro, y muy especialmente en el audio. Y lo estamos viendo ahora con Clubhouse, que bueno, ya veremos cómo y hasta dónde avanza, porque es verdad que está viviendo una eclosión ahora mismo. Creo que están haciendo una extraordinaria campaña de marketing y que están vendiendo muy bien esta idea de algo premium, de un club selecto. Eso está muy bien trabajado, muy dosificado, muy poco a poco, pero sí, creo que en fin, que la posibilidad de conquistar a nuevos oyentes está, y que quizá ya no está solo y únicamente en la antena. Yo un poco quería ir ahora hacia algo que hace varios años le escuché a Daniel Anido, ¿sí? Hoy responsable de los informativos de la cadena SER. Hace 10 años, Daniel Anido solía decir que el teléfono finalmente era el nuevo transistor.
Lo que sí es cierto que lo que no imaginábamos hace 10 años es que ese transistor que podía permitir escuchar la señal de radio, finalmente se convirtió en un producto 100% audiovisual, ¿no? Que generó además la cultura, qué sé yo, del audio en formato on demand, de la conexión, digamos, que pasamos de la conexión pasiva de la radio a la idea de seleccionar el tipo de contenido. Si a ti te tocara ser, por ejemplo, gerente de programación de una radio o la directora, por ejemplo, de un programa, ¿no? Sabiendo que la radio en los teléfonos celulares no ha logrado, las tasas de consumo de radio en los teléfonos celulares es bastante baja. Prácticamente en todos los países. Es decir, la gente no utiliza tanto el teléfono celular para conectarse al vivo como muchos esperaban que iba a suceder. Tú, ¿qué habría que hacer para conquistar oyentes que se conecten a través del smartphone a través de la transmisión de radio? Bueno, yo ahí te diría dos cosas. Una, con respecto a lo primero que me preguntabas de ese artículo, tenía que ver, si te acuerdas, con esa decisión que tomó la BBC de cambiar radio por audio y televisión por screen, por pantalla, y que ellos decían que el objetivo no era otro que reforzar una marca centenaria para adaptarla a los jóvenes, que por cierto la BBC sí que tiene un considerabilísimo consumo por parte de los jóvenes, ¿no? Yo creo que tienes razón, Daniel Anido, absolutamente, en que el nuevo transistor es el smartphone, pero el problema es que también es la nueva televisión y también es el nuevo lugar de ocio y también lees ahí el periódico y también puedes encontrar el amor de tu vida en una aplicación de Tinder y también puedes... Entonces, claro, la competencia es tan feroz cuando estás en un smartphone que la posibilidad de escuchar la radio es solo una de las infinitas, no sé si infinitas, pero desde luego muy numerosas posibilidades que tienes que hacer que puedes hacer en un smartphone, ¿no? Entonces, realmente, nosotros, claro, lógicamente lo vemos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de un sector de audio y de radio, pero es que es mucha la competencia que tenemos. La lucha feroz que se está librando en torno a captar la atención de cualquier persona, de verdad que me parece que es feroz. Yo, desde luego, no tengo una fórmula mágica, ojalá la tuviera, para ver cómo acercar la radio a los jóvenes. De lo que estoy segura y de lo que no tengo ninguna duda es que no podemos obligarles a que nos escuchen como nosotros queremos. Hemos de estar en los lugares donde ellos están y hablar su idioma y preocuparnos por lo que a ellos les preocupa. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con la directora de Podium Podcast, María Jesús Espinosa. En el episodio 2 de esta segunda temporada vamos a completar lo que falta, donde ella habla del poder de las marcas tradicionales con frases como esta. Yo creo muchísimo en el poder de las marcas de medios tradicionales. También nos va a hablar del peso que tienen cada vez más Spotify o Netflix. ¿Compiten o no compiten con los medios tradicionales? Y por supuesto, la importancia del cuidado de una marca. Y yo creo que los grandes grupos deben siempre, en mi opinión, reivindicar su marca también, incluso, o quizá sobre todo, cuando están presentes en esa plataforma, en esas plataformas. Para mí, un ejemplo extraordinario es el del New York Times. Hasta aquí llegamos en este primer episodio. Te espero en la próxima y te invito, suscríbete a Mediaventurados en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en eBooks, en todas las plataformas de podcasting. Y también me puedes seguir en YouTube, donde estoy produciendo episodios especiales de este podcast donde hablamos de audio.